Listo. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va, chicos, chicas, jóvenes de todas las edades? Aquí estamos tratando de divertirnos en medio de las circunstancias. Estamos acá entonces dando una bienvenida más a este programa de alternativas, que sé que para algunos es como la fiesta de los viernes, la salidita para hablar de otros temas. Y hoy estamos acá con toda la intención de aprender, de reaprender, de recordar cosas que quizá ya sabemos, pero que en algún momento de la vida podríamos haber olvidado. Así que agradecemos siempre a todas las personas que se suman, ya sea en ese momento o en los días que siguen. Y hoy damos la bienvenida a una joven señora excelente que trabaja un tema maravilloso que sirve para todas las edades. Así que antes de darle el paso a doña Roxana y por supuesto que nuestro querido Luis Ángel Salazar, conocido en el bajo mundo como Panga, vamos a compartir un mensajito que tiene que ver con el tema de alternativas. Vamos a ver acá. Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Excelente. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sienten bienvenidos y bienvenidas? Ok, entonces, con todo el cariño del mundo, le damos el pase a nuestro querido Luis Ángel, que tiene hoy unas palabras, y por supuesto a doña Roxana, que es nuestra excelente y queridísima invitada. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, como dice nuestra compañera querida Jenny, a todas y todos y todas en las diferentes latitudes donde nos escuchan, porque por dicha el programa, que ya tenemos 5 años de estar al aire, tiene amigos y amigas por todos los 4 puntos cardinales, como decimos cotidianamente. Así es que un saludo muy cordial a la gente de América del Sur. Por cierto que el próximo espacio de ciencias, que será más o menos en un mes, 8 días más o menos, está muy bien porque lo vamos a dedicar a una problemática del cambio climático, pero enfocado desde la perspectiva de diferentes compañeros en toda América del Sur y en otras latitudes del mundo. Así es que los estamos invitando desde ahora. Obviamente les invitamos a de hoy en 8 o de hoy en 7 días más bien, tendremos otro programa, ¿verdad? Esta vez dedicado a filosofía, artes y letras. Hoy nos convoca, como bien dice la compañera Jenny, una temática deliciosa, ¿verdad? En primer lugar, deliciosa, ¿verdad? Porque es de comida, definitivamente. Y supremamente importante porque es de comida y supremamente importante porque es de protección también al ambiente y supremamente importante porque la invitada es conocedora profunda del tema que va a desarrollar, como acostumbramos acá. Acá seleccionamos pues la gente más capaz para que desarrolle los temas respectivos. Y doña Roxana González es, como ya veremos, especialista en el tema. Y además tiene una experiencia viva, concreta, que pues obviamente ella le explicará. Así las cosas, reitero nuestro agradecimiento a quienes sacan el rato, ya sea a esta hora o en retransmisión o diferido. Por cierto que vale la pena recordarles que este programa se estará transmitiendo mañana sábado a partir de las 22:10 de la noche, hora de Costa Rica, por Radio Actual 107.1 FM, una emisora bastante que cubre todo el territorio nacional y más allá, y allí pues nos retransmiten a esa hora que ya les indicaba. Recordemos que el tema que nos mueve a estar acá, bueno, este programa es sin fines de lucro ni banderías politiqueras. Obviamente cada quien tiene su bandera política, ¿verdad?
pero el programa como un todo no tiene banderías políticas. Y el lema que nos mueve es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y a partir de ahí, pues les invitamos a hoy pensar agroecológicamente, pero démosle el espacio a nuestra querida compañera doña Roxana. Y bueno, para también antes de que doña Roxana nos deleite con toda su información, vamos a decir el nombre del tema y habla de que es huertos o solares. Y esa palabra solar, recuerdo que es como el sol, lo recuerdo como de la niñez y que decía ir al solar. Me imagino que es por esa línea donde vas a estar y más bien agradecerte muchísimo por que vengas a contarnos la experiencia. Y algo muy importante que veía en la presentación es el nombre de ese espacio donde usted está en Atenas. Me gustaría mucho que nos cuentes también de qué se trata y el nombre, o sea, de dónde sale que se llame de esa forma. Bienvenida y de verdad gracias por compartir con la audiencia de Alternativas. Hola, hola, saludos a los radioescuchas y también a los seguidores del Facebook Live. Bueno, primero, muchísimas gracias porque aquí estamos, se los prometimos y aquí estamos, gracias a don Luis Ángel y también a Jenny por todos los procedimientos para que estemos aquí. Y sí, me fascina estar en este programa porque precisamente lo que traigo son alternativas y cae perfectamente con el nombre del programa. Ya muchos me conocen, creo, ¿verdad? Bueno, soy bióloga de profesión y amante de las plantas es mi tema. También el tema de los hongos y ahora yo creo que a la edad en que estoy es la etnobotánica. Me gustaba mucho la taxonomía y ahorita, bueno, hace un tiempo di el paso a la etnobotánica, a esa importancia que tienen todas las plantas y sus usos dados por el ser humano. Sí, me he dedicado también a trabajar con jardines, a estudiar los jardines, ¿verdad? Que vamos a hablar de huertos o solares. Y por supuesto que mi tema siempre va a estar relacionado con agroecología porque sigo ese modo de vida y que creo que es el más oportuno en estos momentos de crisis climática y es una gran solución para nuestra casa común que es precisamente este planeta. Sin más, entonces vamos a empezar porque vea que ya Jenny tiene consulta de por qué el nombre de ese huerto. Pero bueno, vamos a ver. Aquí dejé esa consulta, vamos a continuar y hay huerto o solar en Atenas. Ya me puse a indagar no solamente a nivel de literatura, sino también a nivel de personas conocidas, agricultores, como dicen, y agricultoras de cepa porque es algo con lo que yo me identifico. Me identifico porque esto me lleva a mis raíces, que son raíces de agricultores y agricultoras, especialmente mi abuelita materna. Y bueno, entonces aquí les dejo algunos datos míos y vamos a pasar ya a la presentación. Doña Roxana, vamos a tener la libertad de interrumpirte si es necesario, dependiendo si hay alguna pregunta, si alguien en el Facebook lo escribe o si hay alguna duda de parte nuestra, entonces lo haremos en representación de la audiencia. ¿Estaría bien? ¿No te molesta que te digamos algo? Excelente, excelente Ok, para que se vaya enriqueciendo más la ajá, presentación. muy Ahorita estoy bien. viendo cómo voy a pasar la página, que vamos a ver. Ah, bueno, sí, Ajá, y ya. va bien, perfecto. Aquí Es- seguimos entonces y muchas gracias Jenny por la observación y que todos estén al tanto
porque sí, nos gustaría mucho conocer también la opinión de ustedes con respecto a lo que es un solar. Bueno, aquí en esta paginita, ¿verdad? Son los temas a tratar. Yo sé que vienen muchos temas, pero de acá, desde donde viene acá, voy a identificar dónde está el huerto Grigarones, huerto solar agroecológico Grigarones, que es la visión agroecológica a la que yo me refiero. Luego, ahí sí vamos a apuntarnos de qué es un huerto, qué es un solar, qué es una chácara, por ejemplo, qué es un cerco. Y aquí ya algunos métodos que yo utilizo alternativos en el huerto o solar, como son acuaponía, el huerto ojo de cerradura, el mandala, huerto vertical, y luego ya continúo con un tema muy profundo que es el de las plantas alimenticias no convencionales, que es precisamente como lo principal, el punto principal de este huerto, ¿verdad? De rescatar todo tipo de planta que sea alimenticia, que sea comestible, y cuando hablo de plantas, pueden ser raíces, semillas, flores, raíz, hojas, follaje. Luego, la importancia de las colecciones e intercambios de semillas, bioinsumos, plantas medicinales o aromáticas o aromáticas, y un blog por ahí que algunos tal vez ya conocen. Bueno, ya ahora con respecto a la ubicación del huerto agroecológico Grigarones o solar, esta es la posición que tiene, el área son 790 metros cuadrados. En esta parte, ¿sí pueden ver donde yo señalo o no? Solo yo lo puedo ver, Sí, seguro. no, sí lo podemos ver, Ah, sí. qué bien, exacto. Entonces, en este lugar hay un invernadero. En este lugar está el huerto ojo de cerradura. Este es el lugar que es el ranchito que utilizamos para de todo, ¿verdad? Desde podemos comer ahí, producir bioinsumos. Tengo aquí un área donde hago los almácigos. Hay una pequeña pila. Entonces, cuando alguien viene, les digo que esta es mi oficina. Esta es mi oficina. Aquí es un área que fue dedicada fue una caballeriza, después fue un lugar para seguir un módulo de producción de hongos ostra que estuve realizando con una amiga y vecina. Y por acá ya viene la mandala, que por aquí tal vez pueden ver algo como un círculo, pero bueno, esto fue con Google Earth y eso fue lo que pude obtener mejor, pero bueno, eso es para que tengan una idea, son 790 metros cuadrados. Y de una vez sería una pregunta, ¿cuánto tiempo se ha requerido la elaboración de este espacio o tenerlo como lo tienes en ese momento? Ah, muy bueno, porque ahí estamos hablando de todo lo que es sucesión. Nosotros llegamos en el 2001. Bueno, también para contarles dentro de lo que hacía, estuvimos trabajando en las Islas de Marshall, en Micronesia, y ahí me dedicaba precisamente como encargada del huerto público de Kwajalein. Y, y de ahí ya llegamos directo a vivir a Atenas y llegamos en el 2001. El primer proyecto fue el proyecto de acuaponía y como yo estaba tan dedicada a los jardines, esto primero fue un jardín. Pues un jardín, estamos hablando de que toda el área, la mayoría estaba enzacatada. El zacate jengibrillo, que es un zacate como muy tolerante a los tiempos de sequía, y él lo que hace es que parece que murió, pero en el invierno vuelve el zacate y es muy resiliente. Eh, mm, Paspalum es. Entonces, ese lo fui eliminando porque, digamos, dentro de mi visión, que ya cambió a una búsqueda de alternativas, de cómo ser resiliente ante todo lo que está pasando. Entonces, nos unimos un poquito a ¿cómo se llama esta visión de permacultura?
Entonces, por eso, esos tipos de huertos que están por ahí, pero sí, desde 2001 empezó la transición de esto, que primero esto lo limpiaron completamente, estas propiedades fueron cañales y piña. Imagínense en qué combinación, partes de cañal y partes de piña, ¿verdad? No pueden estar juntos, ¿verdad? Pero imaginen, digamos, el daño, digamos, a nivel de suelo, porque la piña es una planta muy extractora y por supuesto que el manejo cuando se cosecha la caña de azúcar es, ¿verdad? Utilizando fuego. Entonces, esas altas temperaturas no las pueden tolerar el microbioma que vive en el suelo, que es precisamente tan importante, porque el suelo está vivo, ¿verdad? El suelo ya no era lo que nos enseñaban antes de que era algo inerte, no, el suelo está vivo. Y ya a lo que tenemos ahora y sigue evolucionando, porque digamos, si esto fuera un bosque de sucesión, llega algo que nosotros llamamos clímax, que es cuando ya se equilibra el bosque y ahí queda, pero como esto es manejado, entonces va cambiando. Hoy en temporada en la mandala hay ciertos tipos de cultivos y el próximo año posiblemente otros, y así van cambiando. Bueno, para también con respecto a Grigarones, porque es el apellido de un pariente de mi esposo, y en agradecimiento pues a todo el apoyo que nos dio a nosotros, es que se escogió llamarle huerto, bueno, el ecológico Grigarones. Es lástima, él no lo conoció, pero aquí le estamos haciendo honra a este señor. Ujú. En honor. Muy bien, muy bien. Ajá, en Muchas honor gracias. a este señor. Vamos a ver. Oh, bueno, ahora sí, cuando yo digo que es agroecológico, bueno, se queda grande, ¿verdad? Porque la agroecología, bueno, primero para como ubicarnos, la agroecología puede ser vista de diferentes maneras. De hecho, la próxima semana Guido Barrientos y otras personas van a estar dando una charla sobre agroecología y creo que son las diferentes visiones. Entonces, digamos, esto es, digamos, lo ideal. Esta figurita que vemos aquí es algo idealizado, ¿verdad? Donde vemos mucha producción, donde vemos insectos, donde vemos aves, donde vemos flores, pero la realidad no es esa. Entonces, si quisiera definir que esa agroecología es una ciencia holística, donde todo cuenta, nada es no porque tengo un cultivo, el cultivo es más importante que biodiversidad funcional que hay ahí, por ejemplo, como insectos, como por ejemplo estos insectos que controlan a los mosquitos, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas. Y digo que es una ciencia holística porque ella va agarrada de la mano junto con los intercambios de saberes y tradiciones, o sea, con los saberes y tradiciones de los pueblos originarios, también de los pueblos rurales. Entonces, aquí no es que la ciencia está allá en la parte arriba y todo el mundo ahí como de una manera jerárquica, sino se complementan. Es súper importante saber, por ejemplo, que al maíz se le puede poner un poquito de arena en el cogollo y así la larva de una mariposa no entra y empieza a hacer daños. Yo lo hice y también le puse ya otras combinaciones de cosas. Entonces, además, la agroecología es un movimiento social. No podemos quedarnos solamente con esto y pensar que hay pueblos originarios que están perdiendo tierras, por ejemplo, y todos los daños, ¿verdad?, sociales que están alrededor de esto. No podemos pensar en que hay agroecología si hay mujeres que no tienen derecho a su propiedad para que la desarrollen de todas las maneras que sean, o que no tienen derecho a hacer un préstamo para comprar una propiedad y dedicarla a la agricultura, porque está una parte ahí machista y que desvirtúa lo que realmente sería el derecho a todo esto para que podamos desarrollar una agroecología. Entonces, una parte de la agroecología
para que uno diga que vamos por buen camino, entonces interviene, es vamos a ver, es integral. Entonces hay sociólogos que son agroecólogos, politólogos, biólogos, agrónomos, em, y por supuesto, quienes mejores que los que trabajan en el campo y que, como digo yo, son de cepa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de los propósitos de la agroecología es que tengamos una autonomía, por ejemplo, en la preparación de bioinsumos, de que no tengamos que traer nada de afuera, sino que el mismo proyecto, parcela, como le llamemos, solar, huerto, nos esté proveyendo de todo eso. Entonces, digamos, yo hago abono foliar de frutas y pero yo no tengo todos los productos, entonces sí tengo que comprar roca fosfórica. Entonces, ¿verdad? Yo podría decir que el huerto está en transición. Normalmente estamos usando como o que somos esto, somos lo otro, pero lo ideal sería también hablar de transición. El huerto, bueno, se dedica también a producir semillas que las llevamos a intercambios de semillas donde otras personas las pueden reproducir. Doña También, Roxana, ah, interrumpiría aquí solo para preguntarte, ¿existe la sí. posibilidad de que haya autosuficiencia en un huerto? O sea, el 100%, porque ahorita estás hablando de que hay transición, pero ¿será que es posible que haya todos sus recursos en un mismo espacio sin requerir esos acompañamientos externos? Yo creo que sí es posible. Me acuerdo que una vez hablando con Gina vamos a ver, del Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica, allá en el INA. Ella nos decía, con 5.000 metros cuadrados nosotros podemos hacer un montón de cosas. Es que yo estoy hablando de un área más pequeña, son casi 800 metros cuadrados, pero no todos son de producción, porque esta es una de las cosas, no podemos utilizar todo de producción porque tenemos que darle cabida a plantas que son polinizadoras, a plantas que atraen a, digamos, a controladores biológicos de ciertos organismos o de hongos o de bacterias. Pero sí es posible porque precisamente la agroecología busca una autonomía, como llaman, no solamente en espacio, sino también en tecnología y energética. Entonces sí es posible llevar a cabo todo eso. Por supuesto que para eso nosotros tenemos que hacer casi como un presupuesto, conocer cuántas personas somos. Imagínense que, por ejemplo, esto que yo estoy hablando es un huerto de autoconsumo, ¿verdad? Pero hay proyectos que ya tienen tanto espacio que pueden ser de autoconsumo, pero ya pueden vender, comercializar productos. Por supuesto que es uno de los fines, no es que solamente vamos a vivir de autoconsumo, la idea es que la agroecología vaya va más allá de eso, sino que podamos también producir, vender, alimentar a la familia, también a los animalitos que tenemos en el corral, por ejemplo. Y aquí también se concientiza en utilizar otro tipo de intercambios económicos, como el trueque, por ejemplo, que se utilizaba antes. Entonces, por ejemplo, si tengo muchos ayotes, puedo intercambiar con el vecino que ahora está sacando, por ejemplo, yuca. Entonces, también eso es posible y eso antes lo practicaban mucho. Recuerdo que mi abuelita, ella vivió en los bajos del Toro Amarillo, allá, ¿verdad? Y se hablaba de pobreza y decía ella, pero es que no era una pobreza, uno tenía su vaca, entonces tenía acceso a tener leche, a hacer queso, natilla, cuajada, leche agria, también tenía, producía frijoles. Imagínese que como está a la par del volcán Poás, los Bajos del Toro,
son suelos muy fértiles. Y entonces no era una pobreza como la que uno se imagina si viviera en una zona urbana donde si se quiere comer un banano hay que ir a comprarlo al supermercado, ¿verdad? Entonces, eso sí es diferente. Sí, por supuesto que es la mejor alternativa, la agroecología, para como una alternativa de los sistemas, eh, eh, vamos a ver, agroalimentarios, que sean resilientes en el tiempo y también que podamos producir constantemente. Por supuesto que hay situaciones adversas, no es lo mismo, digamos, que alguien esté allá vamos a ver, allá en Limón, se vengan esos diluvios que antes se venían los famosos temporales y cubra toda la plantación digamos, el frijolar o la milpa y se lo lleve todo. Pero hasta eso, porque uno digamos, de los puntos claves de la agroecología es la diversidad. Entre más diverso, hay menos enfermedades, menos problemas con insectos, plagas, y tenemos más posibilidades. Bueno, voy a continuar. Creo que ahí ya les quedó, ¿verdad? Eh, la idea de lo que es agroecología. Y ahora sí, vamos, ¿por qué yo escribí solar o huerto? Bueno, vamos a ver, yo me identifico con el término solar porque en aquellos tiempos mis tíos y todos hablaban del solar. Y entonces cuando yo empecé a hacer el cambio de jardín a algo completamente diferente, entonces veo yo que lo mío ya no era un jardín, pero yo no lo consideraba un huerto, porque para mí un huerto era más bien como camas digamos, pueden ser de lechuga, alternadas, puede ser muy diverso, pero casi que tiene muy pocos estratos o solamente uno, ¿verdad? Y para mí era como algo muy diverso, donde yo salgo y veo la mata de plátano, de guineo, de banano, eh, vemos plantas medicinales, pero no todas como en ese orden, más bien es un orden, porque bueno, la naturaleza tiene ¿cómo se llama? La naturaleza tropical, ¿verdad? Tiene su entropía, ¿verdad? Y vemos, hablando de entropía, cuando tenemos una mesa, por ejemplo, aquí pasa en esta casa, hay una mesa que está completamente, la limpio, le quito todo, y en unos pocos ratos tiene un cuaderno, un lápiz, diferentes cosas, como que hay cierta cuestión entrópica, pero esa entropía en el buen sentido, porque, digamos, yo trabajé en algunos proyectos en Corcovado, y me fascinaba ver eso, ver ese bosque tan diverso, con las plantas trepadoras, con arbustos, con epífitas, con de todo. Entonces, por eso sí, siento que en este caso lo que yo quiero es como reivindicar el uso de la palabra solar que se ha perdido mucho. Pero bueno, para hacerles una historia acá, aquí lo puse, ¿verdad? En el siglo XVI existían lo que llaman los latifundios y eran propiedades, haciendas grandes, y en el Valle Central, en la zona de Cartago, había grandes extensiones y se sembraba trigo y otros cereales y algunas verduras. Y se le llamaba chácara o chacra, eso en el siglo XVI. Luego, en el siglo XIX, en ese cambio de esos siglos, empiezan a fragmentarse estas haciendas porque los herederos de esas propiedades empezaron a desarrollar otro tipo de agricultura y también porque algunas haciendas que desarrollaban el trigo o cultivaban el trigo más bien, dejaron de hacerlo porque empezaron a importar el trigo de otros países cercanos que parece que era más económico. Pero sí, en Cartago se sembraba trigo. Y ya en el siglo XIX, entonces se le llamó solar. Aquí tengo una referencia de Luis Ferrero Acosta que se llama La Navidad en Costa Rica,
Y entonces dice que en el siglo XVI se llamaba chacra y se fragmentaron para ser llamados solares o cerco campesino o solar. Vean qué interesante. Entonces me puse a buscar y bueno, y en un diccionario de costarriqueñismos que es de Arturo Agüero Chávez, y él entonces dice que solar y cerco tienen la misma definición y que es un terreno que hay cerca de una casa donde se cultivan plátanos, cafetos, chayoteras, algún árbol frutal. Y este otro que ya les mencioné, de Luis Ferrero Acosta, él dice, el actual cerco campesino o solar o cortijo situado generalmente detrás de las casas de habitación donde se siembran frutales y hortalizas son los últimos remanentes de las chácaras o chacras coloniales. Pero vean qué curioso, he estado buscando y no aparece mucha investigación sobre ese término. Simplemente hizo, como dicen ahora, un salto cuántico de solar entre los muy mayores, las personas lo utilizan. Me dice una amiga, María Cibaja, que ella, el papá sí es un agricultor de cepa de aquí de Atenas, y dice que ella que estuvo trabajando censando en Guanacaste se utiliza mucho ese término solar. Y bueno, solar en latín es solaris, porque precisamente ese solar sí tenía, no era ya una montaña, ya tenía sus abras, entonces sí le penetraba el sol y se podían sembrar hortalizas, pero también estaban con otro tipo de cultivos que son perennes, ¿verdad? Y ahora, el cerco en latín es un circus, también latino, y es con respecto al círculo. Pero bueno, en realidad era que estos lugares se empezaron a acercar y por eso decían, vaya al cerco a buscar tal cosa. También le hice la consulta a don Francisco Cibaja, que es un agricultor de Acosta, tiene un puesto en una feria, en la Feria del Trueque, y él me dice, sí, Roxana, antes se utilizaba este término, pero sí estaban como solar, cerco y huerto, que al final quedamos en que solar es lo mismo que cerco. Después, con respecto, Doña Roxana, da como la idea de esa luz, posiblemente, de ese proceso donde la luz solar logra llegar a ese espacio que ya no es entonces la montaña, sino un ajá, espacio abierto. Tiene como como una lógica, ¿verdad? Todos tienen sí, sí, esa idea, y, definitivamente. y Ujú. de hecho, vean qué curioso, es que yo soy seguidora de los solares, de solares mayas. Entonces, los mayas dicen que ahí en la península de Yucatán, ellos tienen mucho, bueno, les llaman huerto o les llaman solar, pero ellos precisamente dicen que lo que hicieron fue como hacer una copia de esta selva de donde ellos salieron, sus ancestros, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver diferentes estratos, pero sí ya hay entradas de luz. Entonces también se tiene un espacio particular, por ejemplo, para el maíz, que ya ese sí no va a tolerar tanta sombra, ¿verdad? Pero sí, lo curioso es qué pasó que se brincó en el 2000, en el siglo XIX todavía solar, pero ya se brincó a huerto y se dejó de decir solar. Quizás, bueno, las nuevas generaciones lo aprendieron de sus padres en que se usa huerto y ahí quedó. Pero sí, a las personas que les estoy preguntando, entonces sí creían que, bueno, que es un tema muy interesante y que se puede hablar montones, me dice un señor. Ah, Incluso es como una unidad de medida, ¿verdad? Porque el ah, solar tenía cierta medida y bueno, también entonces ves que es la luz, la parte circular, la medida posiblemente, el tamaño de ese terrenito, bueno, es muy variado, pero bueno, perdón, pero no, no, más te bien dejo avanzar, te dejo gracias avanzar. Jenny, por darme el chispazo, porque en otro artículo que se llama Arquitectura de Costa Rica, dice que allá como en el siglo XVIII y XIX decidieron que los solares eran como, hablaban de un solar y decían que era la cuarta parte de una manzana.
Entonces, ya, entonces eso eran como 1.700. Yo ahí le saqué el cálculo porque eran como, como muchos números, ¿verdad? Y sí, entonces también como usted dice, era una medida. Ahí hay una persona muy querida, doña Cecilia, que es de la zona norte-norte, y entonces también le hice la consulta y me dice, pues doña Roxana, y no se acuerda que antes le decían, bueno, de esa manzana le voy a dar un solar. Entonces, dividían la manzana en 4 partes y eso era lo que le heredaban a la persona. Y me dice, ¿y usted ha visto ahora? Me dice que cuando uno va al registro, ahora todos son fincas. Han visto, ahora el nombre que se le usa es finca, aunque lo que tenga uno es un pedacito de sierra, le dicen Que sea finca. un lote. Aunque sea un Es lote, cierto, pero finca no ¿verdad? es local, claro. Y Y ahorita lo mencionabas, que eran espacios que de latifundistas posiblemente, donde había un solo o dos monocultivos, la piña que mencionaste o la caña, y después empezar entonces a hacerlos en pedacitos, pero lo interesante fue que no se mantuvo el nombre, sino, como dijo la señora, se convirtió en la finca número tal, ¿verdad? sí, y bueno, y lo otro que está el huerto, ¿verdad? Que ahorita les voy a enseñar, el huerto se le llama huerto casero familiar, huerto tradicional tropical, huerto mixto huerto mixto tropical. Y también, bueno, viene de hortaliza, ¿verdad? De otro término latín, hortus, y parece que se fue quedando, o sea, hubo una transición, ¿verdad? El cerco, bueno, vamos a pasar acá, es que yo sigo dándole ahí, a ver, aquí, bueno, entonces, aquí bajé varios documentos de investigaciones sobre los huertos, son de 2014, bueno, ya tienen ya 10 años, ¿verdad? Y este gráfico viene en uno de esos artículos. Yo le agregué las enredaderas porque no, o sea, estando en el trópico, yo siempre necesito enredaderas. Le agregué un poco ahí de verdecito, es que ahí se me metió esta foto. Y también le agregué los animales de corral, como le llaman, y pues la casa, ¿verdad? Porque eso sí, es como el huerto o el solar, siempre se identifica como algo que está detrás de la casa. Puede ser también, me dice una amiga, Fanny Reyes, allá de Territorio Terra, que me dice, sí, es algo que está alrededor de una casa. Y entonces, bueno, al punto que voy acá es que de acuerdo a estos documentos, como este que dice los huertos mixtos tropicales y su papel en la economía familiar rural. Entonces, vemos que aquí lo máximo de altura en este gráfico son 9 metros. Entonces vea esta palmera, ya casi es de 9 metros, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos mangos, que tenemos aguacates, tenemos guayaba, por ejemplo, guavas, y ya después aquí creo que es que dice vainilla, yuca, y otras plantas, ¿verdad? Entonces, ese es el huerto, pero y se parece mucho a la descripción de un solar, ¿verdad? De un solar del de antes, porque ya ahora los huertos, eh, yo sé que ahí dice que los huertos son muy variables en estructura y complejidad, ¿sí? Pero entonces, tal vez lo que estamos viendo ahorita es que los huertos están perdiendo esta complejidad. Quizás porque son espacios, si estamos hablando de una zona periurbana o si no urbana, pues eso va a cambiar, ¿verdad? Ya hay veces se toma parte de la parte del patio para hacer un apartamento y cuestiones así, pero sí ha cambiado. Entonces yo, viéndolo bien, yo lo que tengo es un solar porque, bueno, he tenido gallinas, he tenido chompipes y aquí es parte de ese solar.
¿verdad? Entonces podemos ver que hay entradas de luz, pero también hay arbolitos este es de achote, plátano aquí, tengo un arbolitos de zorrillo que son comestibles, de chicasquil, de tucuico. Este es un plátano de la zona, son muy interesante porque es doble y es como, ¿verdad? Como una mano, pero doble. Es algo extraño. Le dicen manos que oran. Y una parte muy abierta que es donde entonces ahí sí podría sembrar gramíneas como el maíz, que ya sembré, vamos a ver, de un intercambio de semillas. Pero ahora una cosa interesante, la doctora Marcela Dumani hace unos días participó en una charla y estuvo hablando sobre la economía que ofrecen los huertos. Ahora sea huerto solar, ¿verdad? Pero es algo pequeño o mediano que tenemos detrás de la casa y que tiene todas esas características. Y dice que ellos aportan hasta un 30% de los gastos que uno haría, o sea, uno puede economizarse unos 30% con todo lo que se produce en los huertos. Eso es un artículo, pero es parte de una tesis de una muchacha que es de apellido Arias, y el trabajo lo publicaron ahora en el 2024 en Monteverde, y encontraron, por ejemplo, que dice que los hogares con mayor diversidad de especies están asociados a una mejor seguridad alimentaria y nutricional, porque no es solamente, ¿verdad? Comer por comer, sino que todo eso que estamos nosotros comiendo nos nutra y por supuesto eh, tiene que ser libre de agroquímicos, o sí, no hay otra, ¿verdad? Porque no nos vamos a comer un tomate delicioso y sin ninguna picadura, pero que esté lleno de agroquímicos. Ujú. Entonces, Ese ¿verdad? sería uno de los requisitos para que A sea ver, realmente sostenible, para que sea realmente una alternativa saludable en economía y en nutrición o alimentación también a la familia. Porque, sí, porque tener por tener un espacio, y esa es una pregunta, pero ahorita más adelante te lo voy a hacer con respecto eh, a porcentaje de gente que podría tener o no un huerto, pero más bien que queremos ver qué más traes en tu casa. bueno, vamos a ver, también la autora Dumani dice Marcela Dumani, ella dice también que los huertos también están ofreciendo el autocuido, porque estamos cuidando también a la progenie, a la familia, ¿verdad? En todas sus formas. Y también pareciera que esto no está tan investigado porque en realidad nunca he visto así como un estudio a profundidad de un huerto donde estudiaron qué tipos de plantas hay, que, bueno, esa es una tesis de doctorado, entonces, se hizo bastante profundo y sí se ha trabajado en jardines, no tanto tampoco, porque a mí me tocó hacerlo en la zona de Heredia, en Heredia Urbano, con jardines, pero respondiéndole también a lo que usted consulta, no se ha trabajado mucho en huertos. ¿Por qué? Porque aquí encontré también que se ha trabajado y se dice que hay como un 55% vamos a ver, de la agricultura familiar, hay un 55% que está en ese rubro de agricultura familiar. Pero ¿cuántos son huertos como de autoconsumo? Ahí creo que es donde no están tan visibilizados, que era lo que también exponía eh, en esa presentación la doctora Dumani. Entonces, bueno, seguimos. Ahora, todo como todo, ¿verdad? Ya ahí los dejo, ¿verdad? En que si ustedes quieren pueden llamarlo huerto solar, pero bueno, yo me quedo con el solar porque eso mentalmente me lleva y me identifica con mis ancestros y no tanto lo del huerto.
Vamos a ver, es lo mismo con la famosa milpa. En Costa Rica la milpa normalmente tiene unas 4 especies, ¿verdad? Está la principal, que es el maíz, pero podemos encontrar frijoles, podemos encontrar ayotes y quizás otro tipo de plantas ahí sembradas. Pero la milpa en México es otra historia. La milpa en México es un agroecosistema diverso donde se pueden encontrar más de 100 especies de plantas a lo largo del ciclo, ¿verdad? Que van colonizando porque estas plantas son utilizadas como quelites. Aquí voy introduciendo parte de lo que quiero explicarles sobre las plantas comestibles. Entonces, los quelites. Entonces, la familia no solamente está en espera de la cosecha del maíz, sino que ahí puede ir poco a poco alimentándose de otras plantas, aproximadamente 100 especies durante todo el ciclo. Entonces, igual, nosotros vemos estas milpas muy limpias, ¿verdad? Y, ¿verdad? Se les quita todo lo de alrededor, pero veamos esta que es de México y lo diversa, dirían, está encharralada esa milpa, ¿verdad? Pero bueno, eso, ¿verdad? Como para que uno vea las alternativas, como este programa. Y ahora, este es como un huerto, como más que lo que identificamos como un huerto, ¿verdad? Con diversidad de hortalizas aquí, pero como en un solo nivel, solo un estrato, ya no, ¿verdad? Arbolitos y otros tipos de plantas. Aquí está el achote, tengo yuca, acá está el arbolito de zorrillo, que es bastante grande, un árbol de cas, aquí hay un plátano que le llaman chopo, que es de la zona de Bribri, y por aquí otros sistemas. Tengo aquí un pequeño estanque, entonces llegan muchas libélulas que se comen los mosquitos, por ejemplo. El tucuico, que no sé quién ha probado los frutos de tucuico, son comestibles. Y aquí está pequeño, pero sí tengo 2 árboles grandes que ya de ahí sí podemos comer tucuicos o tucuico, no sé cómo. Es endémico, ¿verdad? Nativo, sí, sí, Nativo. Ok, nativo, sí. Sí, ok, Ardisia racemosa es una delicia. Y en ok. Atenas se da muy, muy bien. Hay Ujú. muchos por todo lado. Los dientes morados. Sí, también se puede hacer tal vez en una mermelada, pero si pensamos en colores morados, rojos, podemos pensar también que tienen un valor antioxidante, ¿verdad? Vamos a ver. Y aquí, ya eso sí es la jungla, porque les dije que hay una parte que no está completamente, digamos que ahí no siembro, pero por ejemplo, eso es un árbol inmenso de corteza amarilla. Esta planta de papaya la tuvimos que cortar porque yo le coseché, ya cuando estuvo grande la planta, le coseché la raíz para hacer picadillo de papa. Esto aquí, todo esta mole, es un arbolito de hombre grande, que me sirve para los insumos o para aquel que quiera usarlo con problemas digestivos. Y por acá ya va más claro. Este, y toda la cerca, la colindancia que tenemos con este potrero es de Jiñocuave. Entonces, vamos también leyendo y estudiando el paisaje. En invierno tenemos follaje, pero el Jiñocuave en verano bota las hojas. Es una estrategia, ¿verdad? Porque vienen los frutos y muchos árboles que son de bosque seco, seco, tienen esa estrategia. Pero entonces, ya yo sé que para verano, aquí yo voy a recibir mucho más sol. Bueno, ahora, el primer proyecto que nosotros tuvimos fue un sistema acuapónico. Ahora, muchas personas cuando lo oyen creen que estoy hablando de hidropónico. Sí podría decir que es hidropónico porque necesita agua. En este caso yo sí utilicé sustrato, no necesariamente se utiliza sustrato, pero este es un sistema cerrado donde tenemos peces que están acá
y esos peces proveen, bueno, tienen sus excretas acá que pasan por estas biojardineras, que también se les podría llamar biojardineras, y las plantas eh, hacen uso de todos esos elementos que están aquí, por ejemplo, nitrógeno y otros, ¿verdad? Elementos, y esta fue la primer planta del proyecto, que esto se inició en el 2013, porque en el 2013 inició el blog que existe hasta el momento, porque yo quise ir registrando toda la historia del sistema acuapónico y me ha llevado a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahora es algo nuevo, como siempre. En el pasado, en México están las famosas chinampas. Las chinampas son como unas islas flotantes, ¿verdad? Que son hechas con material, con un sustrato que es precisamente como el barro que está en esos lagos, se va colocando y se va haciendo un tipo de isla que se fija porque no es que va flotando, sino, o sea, sí está flotando, pero está anclada a unos árboles que son precisamente de sauce. El sauce tolera la inundación, entonces están ahí anclados. Y en esos canales que se hacen, entonces ahí hay peces y esos peces están bien alimentando el sistema y ese es un sistema acuapónico. ¿Dónde podemos ver otro? En los arrozales, arroz de inundación en China, ellos dentro de los canales incluían, vamos a ver, carpas y esas carpas, imagínense el contenido de excretas que iban dejando, entonces servían también como alimento para las plantas. Entonces hay veces, bueno, no estaba inventado, ya ellos lo habían inventado. Bueno, este es el inicio. Igual como Doña Roxana, entonces sería que ese sistema acuapónico mezcla lo que sería el hidropónico, que quizá lo conocemos mucho, nos da un poco la idea de esa agua nutrida de donde las ujú, plantas se alimentan, pero aquí sería el agua, un sustrato y el animalito en este caso pues un animal, porque estás mencionando la tilapia, estás mencionando tilapia, el otro ujú, animalito allá con el arroz, que entonces está la haciendo el carpa. aporte en ese Ah, nutricional también. Por eso la diferencia entre hidro y sí. acuapónico. Y también porque el acuapónico es completamente libre de agroquímicos. No podemos aplicar Ok, nada porque ok. si no matamos a los peces. Claro, claro, Ajá. En claro. cambio, en la hidroponía sí es una solución Y sí, de sí, definitivamente si no es esa solución no estarían sí. los nutrientes. Ajá. Ok, Y muy diferente. ahora, Ujú. ventajas de la acuaponía. Por ejemplo, en Australia se utiliza mucho porque, bueno, gran parte de Australia es puro un desierto. También, ¿verdad? Ahí las temperaturas son extremas y se han dado a la tarea de trabajar con sistemas acuapónicos y ellos utilizan peces nativos. En Australia están son muy cerrados a dejar que otras especies lleguen porque ya sabemos los problemas que pueden ocasionar cuando vienen especies de otro lado. En este caso, yo puedo tener tilapias que nunca se me van a escapar a un río, porque la tilapia es de África. Entonces, no voy a dejar tilapias que vayan a colonizar un río y vayan a desplazar a unas especies nativas. En este caso, como es un sistema cerrado y como los principios del sistema acuapónico es que tengamos proteínas vegetales y animales, entonces es especial porque ya cuando la tilapia llegó a un cierto tamaño, la puedo cosechar, pongo alevines o otros tamaños más grandes y continúa el proceso. Es otra, digamos, de las cuestiones estas, esto puede hacerse en una zona urbana. En África se ven algunos ejemplos por la escasez de agua. ¿Por qué? Porque la acuaponía utiliza un 10% de agua comparado si yo tengo el mismo cultivo en el suelo.
¿verdad? Va a ser más extractor porque uno hay veces, o sea, tendría que ser por goteo, que el agua esté solamente llegándole a la planta, pero siempre por evaporación se va a perder. En cambio, aquí está constantemente dando vuelta y las plantas, sus raíces están absorbiendo y ahí está el sistema dando vuelta. Entonces, podría ser más sostenible si tuviera un panel solar que me estuviera digamos, manejando la bombita que me da la vuelta al agua, ¿verdad? Aquí hay desnivel, entonces una bombita sube, pero por gravedad baja el agua otra vez al tanque. Le decía que esto cambió, vamos a ver. Aquí ya cambió, ¿verdad? En Atenas es muy caliente y pusimos este malla antiáfido y aunque es alto el invernadero, pequeño, como de 5 por 6 metros, eso estaba muy caliente. Y además de que, bueno, yo sentía la necesidad de que hubiera interacción con todo lo que está ahí afuera y lo que está dentro. Hicimos muchas prácticas a lo largo de los años de lo que se podía sembrar y bueno, solo la imaginación. En Australia han sembrado papayas en macetones enormes, eso sí, con acuaponía. Y aquí, vamos a ver, entonces, esto es un camote que a mí me sirve montones guardar la semilla aquí porque siempre voy a tener ahí agua y cuando ya viene la época lluviosa ya yo puedo coger aquí, ¿verdad? Esquejes y llevar allá a la mandala, por ejemplo. Aquí está el tanque donde están esos peces. Mi esposo ahora lo que cambió es, puso unos peces que no me acuerdo el nombre, son de esos de colores grandes, es un pez grande, y ahí están. O sea, uno no necesariamente tiene que usar peces comestibles, sino también como lo que le llaman ornamentales. Eh, Esta es una mata de chile panameño, está gigante, ahí está metida en esta tanque. También cambiamos el modelo, vimos que que es a lo largo, las raíces se van muy profundo y empiezan a hacer una maraña ahí y problemas. Entonces encontramos que también podíamos usar este sistema con el tanque, el barril más bien partido aquí. Esto es una espinaca que le llaman espinaca de Brasil, se da muy bien ahí. Y aquí no se ve muy bien, pero aquí hay una espinaca de Okinawa, metida que también le gusta mucho. Entonces lo usamos más también con fines didácticos para que las personas puedan ver el uso del sistema acuapónico. Una duda sería, ¿y el origen de estas plantas, son, así como lo mencionan, es de esas zonas del mundo o es que se le llaman así? ¿Y cómo las traen? ¿Es un intercambio de semilla o cómo lo lograste? ¿O en Sí, Costa Rica hay todo esto? sí, no, bueno, yo he tenido apio, lechuga, tomate, albahaca, tomillo, tiquisque. Hicimos una prueba con maíz y pegó el maíz, pero como estaba encerrado, no le teníamos, ¿verdad? Estaba todo el invernadero cerrado, entonces el maíz no tuvo tanta polinización y aire ahí que corriera y entonces fueron unos cuantos granos. A ver, este camote, ¿de dónde vino? Bueno, fuimos a la zona de Pérez Celedón y visitamos la feria de Pérez Celedón, la feria del agricultor. Cuando yo siempre ando buscando cosas así que me llamen la atención, así algo resultó que este camote es un camote que es morado por dentro y por fuera es del color de la raíz de chayote, de color como blanquecino. Entonces, había que tenerlo, es puros antioxidantes, es de color morado por dentro. Y eso fue allá ahora hace, vamos a ver, hace como 5 años. Y sí, yo también llevo de estos esquejes de intercambios de semillas para que otros lo puedan tener. Y ahora revisé y este camote le dicen precisamente em, Okinawa. Vean qué interesante. Y me puse, bueno, eso está en el blog también, la historia.
Encontré que cuando vino Cristóbal Colón y luego empezó a sacar, ¿verdad? Los españoles empezaron a sacar cosas y se hizo una ruta, ¿verdad? Otra vez fueron a Asia y llevaron camote a otras partes. Curiosamente, nosotros tenemos los otros colores de camote que conocemos, pero este no, ¿verdad? Que sea morado por dentro. Y curiosamente, entonces lo llevaron a esa zona y en Japón, en Okinawa, es utilizado grandemente. Curiosamente, esta espinaca de Okinawa, que ahora la van a ver más adelante, está ahí metida y también, pero esa sí es de la zona de Asia. ¿Cómo llegan estas plantas? Por medio de intercambios. No es que yo estoy importando plantas, no. Simplemente si alguien me dio un chile panameño, siembro en el suelo y lo siembro ahí. Eh, sí, hay una gran posibilidad de plantas que están ahí en los huertos, en los jardines, en las parcelas, en las fincas, que tienen que ver mucho también con que las personas se desplazan de un lugar a otro y hay personas que como todo el mundo quiere, digamos, si está fuera del país, comer gallo pinto, ¿verdad? Entonces, a veces le mandan hasta la salsa Lizano y todo eso, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hay personas que han ido llevando cosas y trayendo y eso continúa hasta la fecha, ¿verdad? Y esta espinaca de Brasil se puede encontrar en diferentes lugares. Esta sí se comercializa y el camote se sigue comercializando, pero uno no lo ve tanto o no lo ve como, bueno, yo lo encontré en una feria del agricultor de Pérez de León. Sí, ahorita, bueno, vamos a ver. Ahora, otro sistema de huerto que tengo es el llamado mandala. Muchos de estos sistemas de estas propuestas vienen de las raíces también de las propuestas de permacultura, en donde haya eficiencia y, por ejemplo, les cuento que, digamos, aquí vienen las dimensiones. Cada una de estas camas mide 1,20 m, son elevadas y el pasillo 50 centímetros. Estas entradas llegan hasta el anillo más pequeño, son 3 anillos. Bueno, me imagino que ya ahora nos hemos vuelto como más familiarizados con las mandalas porque están vendiendo libros para pintar mandalas y que se los recomiendan a adultos mayores y bueno, a niños y aparentemente sí tienen todo, vamos a ver, tienen todo un significado en el asunto de que ayudan a calmar. En este caso, este tipo de cultivos tiene una ventaja porque reduce las áreas de siembra. Por ejemplo, si él mide como 9 metros, si yo extiendo esos 9 metros, quizás hay parte que ya llega hasta debajo del árbol de, de corteza amarilla. Pero en este caso, entonces se usa muy eficientemente. Se hacen microclimas porque la parte externa está recibiendo más luz y las de internas posiblemente van a estar más cubiertas. También, por ejemplo, esta como tiene cierta inclinación, yo le hice la entrada acá porque dije yo, si lo hago de este lado, esa agua va a entrar muy fuertemente y quizás me va a ir erosionando esta parte. Eh, Vamos a ver, aquí esto es del 2020. Entonces todo evoluciona, todo cambia. Eso también tiene un significado para los budistas, para los hindúes, con respecto a que tiene que ver como con la energía del universo, ¿verdad? Y aquí entonces, si todo es energía, pues la energía que está dando vuelta con todo lo que se produce. Perdón. Aquí tenemos maíz y otros productos. Fue el inicio en el 2020, ¿verdad? Y ya aquí vemos la misma milpa desde otro ángulo, ¿verdad? Y aquí vemos la milpa y vemos una diversidad de plantas ahí sembradas. Esto es cúrcuma. Aquí tenía tiquisque y otra variedad de plantas.
Se llama la mandala papilio porque hay unas mariposas que tienen las alas así y entonces se llaman papilio. Entonces yo dije, es una mandala papilio. Esto se hizo a propósito para poner plantas trepadoras. Eso es un tronco, aquí lo ven, es un tronco de un árbol de aguacate que ya no está funcionando, pero lo dejamos ahí y vean que volvió y ahí está. Pero, ¿verdad? Y en esta fila tenemos cítricos, tenemos mandarina y limón mecino y este es un árbol de noni. Entonces vean ahí cómo, ¿verdad? Vamos mezclando, pero aquí sí hay más entrada de luminosidad. Entonces son alternativas, diferentes maneras para construir y sembrar. Ahora, el huerto ojo de cerradura, todos están relacionados mucho, vieron ya con acuaponía y este huerto que viene con zonas secas. Atenas tiene la particularidad que es muy seca durante la época de diciembre, pues a veces se puede extender a casi junio, es muy seco. Las lluvias son escasas al inicio de la época lluviosa y entonces, por eso empezamos con la acuaponía y luego encontramos este sistema, el ojo de cerradura, que acá está, el huerto ojo cerradura. Esto se llevó a África. Y ¿por qué? Porque zonas muy áridas. Entonces aquí lo que se hace es que con material que sea reciclado, estos son tarimas, se hizo este huerto y uno empieza poniendo aquí en el fondo cartón, si tiene pacas de zacate. Llegamos a llenar esto hasta acá y el material se fue descomponiendo poco a poco, ¿verdad? Pasando el proceso y luego le pusimos ya bocachi y abono aquí en la parte de arriba. Entonces es muy práctico también para personas que no se puedan agachar mucho porque está más cercano, está más alto. La otra cosa, este centro que tenemos aquí es vamos a ver, es una mini compostera que lo pide el sistema porque aquí esto es una malla, entonces por aquí yo pongo todos los desechos de la cocina, ¿verdad? Cuando hago cualquier cosa que sea orgánica, la pongo ahí, le pongo hojas secas y ahí voy llenando y aquí le hice una puertita para sacar el material compostado. Una cosa, esta sombrilla es a propósito, porque como esto es una compostera, las composteras no se pueden dejar expuestas en época lluviosa a demasiada agua, porque si no, más bien se va a hacer un ambiente anaeróbico, pudrición. Uy, santo, el gato pasó. Este, y entonces por eso la sombrilla. Y bueno, esto tiene 2 metros de ancho, más o menos, 2 metros y resto, porque aquí yo utilicé 90 acá, pero el diámetro son 90, 2 metros 50, digamos, porque si lo cerráramos sería un círculo. Y también es muy oportuno porque volvemos a lo mismo. eh, mm, si lo hago lineal, quizás que me va a chocar por debajo del árbol de Itao. Entonces, utilizamos estas estrategias. Y bueno, encontré que aquí se filtra tierra, entonces tuvimos que poner plástico negro en los bordes para que no hubiera esa filtración de tierra hacia afuera. Doña Roxana, usted menciona que colocaron em, unas pacas de material antes, pero si la persona tiene suficiente tierra, ¿lo puede hacer de una vez o es preferible que tenga esas capas de hojas y de previo a que ya esté el suelo? O sea, Sí, ¿por qué la decisión de colocar esas pacas de heno o de ese material que me imagino como tras como un bala. césped, sí? Es zacate, digamos, aquí lo que hacen las vacas es de zacate tras bala o de, o de arroz también. Vamos a ver,
Yo creo que se coló la cámara. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros también necesitamos aireación. Entonces abajo ponemos también, podemos poner troncos podridos, podemos poner estructura ahí. Y luego, si ponemos pura tierra, eso se nos va a compactar. Entonces, lo ideal es que esté mezclado y por eso, digamos, el bocachi que tiene pedacitos de Ah, carbón y otros materiales. pues entonces es una técnica que se respeta también. Hay que respetar la forma en la que se coloca allí el sustrato. No es solamente colocar suelo. Ujú. Sí, porque el suelo, por suelo, bueno, ya estamos compactándolo. Entonces, lo ideal es que sea un suelo suelto para que no tengamos ningún problema. Digamos, ahora, iniciando la época lluviosa, esto ya es diferente. Ahora les cuento. Ven, entonces aquí, vean que ya aquí se llenó esta compostera. Y aquí se fue colonizando y ya aquí está mega colonizada, ¿verdad? Pero aquí tenemos caña agria, unas matonas de caña agria, hay jengibre, esta es tulsi, la albahaca tulsi, este es el famoso perfume este pachulí. En esta parte acá tenemos gotas amargas que se utiliza mucho para bioinsumos, es muy amarga, se sirve como repelente, ¿verdad? Y, pero va cambiando, ya ahora este año yo lo que le puse acá es, bueno, siempre esta planta de gotas amargas, pero ya puse pipián, sembré semillas de jícama, ya están las matitas de jícama, sembré girasoles, entonces va variando. Ujú. Doña Roxana, sé que estamos así como muy emocionadas con el tema, pero también recordarte que estamos como para unos 20 minutos más pensando en si tienes que abarcar algún otro tema que tengas que adelantar, pero para que sepas, solo te lo recuerdo el tiempo, nada más. Sí, bueno, dado que se nos cortó el tiempo, bueno, entonces, en realidad, digamos aquí, lo que yo quisiera es enfocarme entonces en que aquí tenemos esta cantidad de diferentes tipos de hortalizas que para 1880, por ejemplo, habían 283 variedades de remolacha y ya 80 años más tarde vea que solamente 17. Entonces, toda esta diversidad se ha ido perdiendo y vean que es contrastante, ¿verdad? Ahí, como dice Patricia Sedó, em, vamos a ver, se nos está restringiendo la alimentación, es muy monótona, las personas no están conociendo de lo que antes se comía. Y precisamente, pues eso es lo que yo propongo en este huerto, ¿verdad? Que también se le llaman cultivos olvidados, infrautilizados, y vean todas las razones por las cuales se tienen que sembrar, porque muchas, y ahora hablando de crisis climática, porque combaten al cambio climático, son plantas adaptadas, como arbolitos, plantas perennes, ¿verdad? Que podrían aguantar unos días sin agua si lo contrastamos con una hortaliza. Entonces, por ahí va, voy a adelantar. Bueno, el nombre que se les está dando ahora a todo este tipo de plantas son plantas alimenticias no convencionales o PANC. Entonces, podemos hablar desde frutas, hojas, flores, rizomas, semillas. Y para darles un ejemplo, es que esta planta tiene su particularidad de que no son, o sea, existen, pero la gente no sabe que se comen. Entonces, por ejemplo, uno sabe que los bananos son comestibles, pero ¿quiénes han comido la chira del banano? ¿Quién se come los arcillos del chayote o las hojas tiernas de yuca que este, Fanny allá en territorio tierra y me hizo desayuno con las hojas tiernas de yuca? Entonces, esa es la parte de planta alimenticia no convencional. Ah, hasta ahora que lo mencionas, sé que se come.
Wow, muy... Ah, El sí, ves. quelites, sí, he comido quelites, que es como el Ah, del chayote y del ayote, me parece también, pero no habías, lo de la chira, no, jamás. sí, 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 ahí hay fotos. Bueno, creo que en el blog, pero bueno, este es el personaje que creó esta idea de las plantas alimenticias no convencionales. En Brasil hay 46.000 especies de plantas y tienen el mismo problema. El número de hortalizas es muy reducido. Ve, aquí ya les presento la espinaca de Okinawa. Esta es la que estaba enseñándoles, que también la tengo sembrada en otro lado. Las hojas son comestibles y son como una ensalada. También flores. Ahorita ya tengo una planta que me está produciendo, que le llaman clitoria o también le llaman campanita. Y es un antioxidante. Aquí vemos que se puede hacer un té muy delicioso, té de flores de clitoria, que Y como se entre ve hermoso el color. sí, y si se le Ujú. pone limón ácido, se pone morado. También popurrí de flores de ensalada, de flores, como una ensalada. Al momento tengo, excepto esta, las demás sí están ahorita en flor, que provee muchas vitaminas. Aquí ahí están, son las mismas. Voy un poco acelerada para que puedan ver, digamos, no puedo sembrar papa, pero sí tengo 3 variedades de Dioscorea que me proveen, por ejemplo, esta, que es deliciosa, es deliciosísima, y la comemos como papa, que le llaman papa chiricana o ñame. Aquí Pero hay tendría la misma función nutricional, el carbohidrato, es un tubérculo igual que la papa, es así, digamos, es una opción. sí, es una opción, pero también puede hasta ayudar a bajar los niveles de colesterol. Se han hecho estudios y por aquí sí tengo información sobre ella, que es rica en carbohidratos, pero también es antioxidante y tiene muchos minerales, muchos minerales. Estos tipos de Dioscoreas. No es familia de la papa. El Itao, que todos lo conocemos, ¿verdad? Que ya ese sí, pero en otros lugares tal vez no lo conocen tanto, es porque vienen recetas. Este es un quelite, bueno, quelites también es a todo esto que comemos verde. No es solamente en México, quelites es de esto. No es solamente, ves cómo cambian las cosas, ¿verdad? Para nosotros los quelites eran la otra parte, ¿verdad? El quelite para nosotros es la parte de la enredadera, digámoslo Del así, chayote. ¿verdad? Del chayote o de la... Para ellos es una planta que tiene ese nombre. No, cualquier follaje, Ah, hojas cualquier que se puya. coman es quelite. Ajá. Y aquí entonces tenemos la verdolaga, que es la verdolaga eh, criolla. Aquí era una pecera y la convertimos en un huerto vertical y esto es pura verdolaga. Ahí, bueno, las recetas que también están en el blog. Sí, de especial interés para mí esta página porque esta planta que está acá le llaman Ora Pro Nobis. Todos estos son cactus, tienen hojas, pero son cactus y son altos en proteínas y en hierro. Esta le dicen carne de pobre o Ora Pro Nobis, son de Brasil, de Sudamérica, pero bueno, llegaron acá, pude encontrarlas y las Claro. utilizo. Ujú. Ahí hay una receta. Que entonces sería una alternativa em, barata, digámoslo así, o económica al consumo de carne, Claro, de sí, animal, digamos, y en este caso hablaríamos de que es una proteína de origen vegetal de alta calidad. de Es alta como la calidad. alternativa también para el vegetariano o el vegano. Sí, y también pues cambio climático, crisis climática, ¿verdad? Tenemos que tener tipos de estos que son perennes. Se come la flor, el fruto y las hojas. Aquí chipilín, que esto en El Salvador hacen las famosas pupusas, lo que se come solamente el follaje y se puede hacer de diferentes maneras. Es una leguminosa, atrae también abejitas. Aquí hay recetas que hice, unas pupusas. Todo lo que llega aquí lo comemos.
y lo probamos. No se va a pasar así como que yo estoy dando algo que no he probado, como esta plantita que también en Asia se come mucho. Aquí está el zorrillo, que no lo conocemos tanto en ciertas partes, pero en Ciudad Colón, Puriscal, zona sur, es como para nosotros el chicasquil. Aquí está. Es una planta de sabor muy fuerte, ¿verdad? No, porque ¿Que he no es el, escuchado o cuál es la que es como muy amargo, muy... es que está el zorrillo, pero hay un zorrillo que huele muy feo. Este zorrillo no es la especie que es otra especie que, como le digo, allá en esa zona, Puriscal, Ciudad Colón, es así parte de la culinaria del lugar. Después estas son las hojas de Belé, que es familia de la malva, y tiene mucho mucílago, es excelente para hacer rollitos, es de la Polinesia, se utiliza mucho, por ejemplo, en zonas de Australia, se come mucho. Todo lo que tenga mucílago, ustedes saben que es muy bueno, entonces es importante incluirlo en la dieta. Y las hojas son gigantes, pueden llegar a ser grandísimas. Entonces, de eso también hay. Entonces el rollito es comestible todo. La hojita es la que se consume junto con su relleno. Sí, en ese rollito, entonces yo le puse quinoa, hongos y, ¿verdad?, otros vegetales, pero es hacer como un rollito. Lo que hago es que hiervo, bueno, pongo a escaldar, que es nada más así como a sumergir la hoja unos 2 minutos, y ya ahí le pongo todo el relleno, le doy vuelta y uno puede usar una salsita de lo que uno quiera. Ujú. Vamos a ver. Ya vamos llegando a las colecciones de semillas que son tan importantes, es parte del movimiento agroecológico, ¿verdad? De la semilla criolla, súper importante. Y tenemos bancos de semillas del suelo, entonces aquí ya yo no tengo que sembrar chipilín, no tengo que sembrar ocra, ni la San Rafael. Hay muchas plantas que cada año durante la época lluviosa vuelven y ya yo nada más puedo trasplantar, eso es muy importante. Este, También tenemos en forma de esquejes, como el chicasquil, que entonces también para intercambios, para regalos, el guauzontle, que es deliciosísimo, familia de la quinoa, se dio muy bien y ya pasó la prueba aquí, se da muy bien y ya bienvenido. Son superalimentos, ¿verdad? Y ahí la papa chiricana, que es nuestra papa. Mi nieto, cuando le digo vamos a hacer papas y ya llegaron, porque ellas duran 8 meses, 9 meses, él cree que son papas. Aquí, intercambio de semillas. Bueno, es que va más allá, es autonomía. El que tenga las semillas, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Es poder. En cuanto a que su huerto va a ser autónomo, en cuanto a soberanía alimentaria, que nosotros decidamos qué es lo que queremos y que no nos impongan qué es lo que realmente hay que comer. Hay diversidad de tomates en los mercados nos han propuesto hace muchos años, ¿verdad? Un tomate, pero hay otros súper deliciosos y sí. Entonces, el Huerto Grigarones entonces participa en otros intercambios, en ferias que nos invitan a participar y eso es como también una parte medular de lo que hago y viene más o menos para la época seca, empiezan también a salir los intercambios de semillas porque ya hemos cosechado y llevado. Esto fue en Pital de San Carlos y esto fue en la Feria de la Lluvia, Festival de la Lluvia en la Municipalidad de Tres Ríos hizo esa actividad y ahí participé. Vamos a ver. Bueno, ya falta poquito y yo creo que más bien me pude acomodar al No, tiempo. pero vas perfecto, no, no, vas perfecto. Es que como también vamos a hacerte preguntas, queríamos que no Así. desaprovecharas tu hermosa presentación, pero tranquila, puedes Ah, terminar bueno. en paz. Bueno, Gracias, sí. Porque esa parte de los medicinales es también muy interesante. Yo sí recuerdo más esa parte en las casas de mi abuelita, que tenían
plantas medicinales más que cosas comestibles. Ah, Como quien dice, el que sembraba en la milpa y era en otro lugar, pero ah. cercano a la casa era más la planta medicinal. Entonces, esto me parece muy lindo lo que nos vas a contar. Sí, bueno, primero que nada, digamos, otro de los propósitos es que nosotros tenemos que pasar haciendo suelo. El suelo no es este recurso natural inagotable, todo lo contrario, perdemos suelo, se habla de desertificación, se habla de erosión. Entonces, dentro de los materiales que usamos, por ejemplo, cuando sembramos deberíamos de tener un acolchado alrededor de la planta, porque ese acolchado, o le dicen mulch, ese sirve para darle humedad a la planta. Y aquí en estas condiciones como son las de Atenas, sí necesitamos un acolchado. Entonces esto de aquí que estoy marcando es el zacate vetiver, que muy conocidos, es como utiliza en bioingeniería porque sus raíces pueden llegar hasta 4 metros de profundidad, entonces pueden ayudar a sostener un talud. Entonces, toda una parte de la propiedad está sembrada en la cerca con zacate vetiver. Crece bastante, lo puedo y ya lo hago menudito y lo puedo poner o a secar o ahí lo voy poniendo alrededor de todo esto. Tenemos algunas plantas que aunque se ven que son como, ¿verdad? Como esta, Reina de la Noche, en mis tiempos, chiquilla, era muy común, todos los solares tenían Reina de la Noche. Bueno, ¿verdad? Hubo una situación, ¿verdad? De que se empezó a dejar por también mal utilizada, pero se utiliza mucho como bioinsumo para aplicar, para insectos, como un plaguicida natural. Tenemos aquí zacate de limón, pero también tenemos citronela, la higuerilla también. Aquí tenemos albahaca. Y bueno, sí, de plantas medicinales hay muchas plantas medicinales en este solar. Y entonces, bueno. La idea es esta, que nosotros en este sistema agroecológico tenemos que alimentar a los seres humanos, pero también tenemos que alimentar el suelo, tenemos que alimentar o atraer a los polinizadores. Entonces, es una serie de interacciones que si usted dice qué podemos encontrar en el huerto, tenemos que tener esta parte de observación todo el tiempo. Observar, observar y observar y ver las carencias o las necesidades en un punto y cómo yo lo puedo cambiar. Aquí siguen las plantas medicinales, como bueno, tenemos culantro coyote, aquí está la albahaca, tilo, que está en el sistema acuapórico, las gotas amargas, jengibre, este es el hombre grande, que ya eh, se vende en, ¿cómo se llama? En pastillas. De hecho, que ya se vende en pastillas. Y también tenemos la espinilla, que es una planta que se utiliza para, por ejemplo, tratar los riñones, problemas de infecciones en los riñones. Entonces, cuando estaba niña, siempre hubo en mi casa y entonces esta nace de manera natural, no la siembro, sino que está ahí. Y hay muchas más, por ejemplo, está la gotucola o centella asiática, que la veo que también la anuncian en cremas para dolores de piernas, pero también sirve como un tanto tranquilizante y hay personas que lo utilizan en ensaladas. Entonces, pues ven, es una mezcla de todo, pero con mucho propósito. Y por último tengo ya el blog, que están todos invitados a que lo visiten, porque aquí es donde se ha registrado todo lo que pasa, o sea, la materia prima de todo lo que está aquí en este blog viene principalmente de más bien todo lo que viene del huerto
la información. Entonces la plasmo aquí en las entradas que voy colocando. Y como dice aquí, nació en el 2013, tiene 230 páginas. Y ve, es el quehacer en esta tierrita ubicada en Atenas. Esa es, creo, y aquí ves, este es el famoso camote, variedad pulpa morada y cáscara, que ahí pueden leer la historia. Bienvenidos a que lo visiten. Y y por último, ya, pues el agradecimiento. Aquí esta es la mata, el arbolito de cacao que tengo y entonces con eso los dejo y agradecida por la atención, por las preguntas, por las inquietudes, por los intercambios. Muchísimas gracias, excelente. Em, Todavía, bueno, yo me imagino que Panga tiene una lista ahí de cosas en su haber, pero yo le quiero aprovechar para leer el mensaje que deja, que deja en alternativas doña Roxana Madrigal. Yo le diría tal vez a doña Roxana González que si quieres dejas de compartir la presentación para que pudieses, para que nos veamos ya un poco y conversar Y directamente. vamos a, Eh, vieras que iba a tratar de hacerlo, pero apareció ahí algo que me da, está cubriéndolo. Uy, qué pena. Sí, es para que no, ahí cuando lo encuentres, no te preocupes, ahí lo vamos viendo. Dice doña Roxana Madrigal, nací en Atenas y recuerdo que mi abuela me decía, vaya al solar. Y yo sabía que era la parte de atrás de la casa, donde había achiote, limones dulces, mangos, hierbabuena, menta. También hablaba del cerco y yo entendía que era en el patio grande por el área de la cerca. Ella lo relacionaba más posiblemente con el tema de la cerca, pero bueno, doña Roxana Madrigal nos cuenta que, pues bueno, el tema que estás presentando le generó pues este recuerdo y lo comparte también con nosotros acá. Em, Muy interesante y muchísimas gracias por contarnos que desde la Micronesia, es así, ¿verdad? De la Micronesia hasta Atenas, desde Chácara hasta Huerto, que fue lo que nos contaste, y desde una economía de consumo al sostén de un porcentaje importante de la, de la producción alimentaria para una familia, desde la acuaponía versus hidroponía y el uso del suelo, todo lo que nos has hablado es mucho más que lo que quizá a veces creemos que es un cerco o un solar. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por el trabajo, porque son ya 23 años de trabajar ese espacio, Ve, o del 2013, o 2001 o 2013. Es que no, bueno, sí, desde el desde 2001 que desde llegamos. 2001 que llegaron, o sea, Sí. tienen un trabajo ya de 23 años de proceso. Definitivamente, admirable el trabajo de la familia. ¿Lo han hecho ustedes, su esposo? ¿Quiénes más se han sumado a ese proyecto? Bueno, mi esposo sí es, digamos, en acuaponía, él trabaja con los peces y yo con las plantas. Él es el ingeniero en tuberías y en reparaciones y yo siembro. Sí, claro, por supuesto, mi esposo ha compartido mucho, mi hija también y también mi hermano, el que llegue, ahí está invitado a participar. Ok, Es ok. una familia pequeña. Ujú. Muy bien, más bien muchísimas gracias. Y yo te preguntaría entonces, las recetas, ¿ustedes las comparten con la comunidad? ¿Pueden sumarse a hacer cursos con ustedes para aprender ese consumo, no solo la producción, sino el consumo de lo que el huerto produce? O Sí, en el blog ya está, ya ahí en el blog lo pueden buscar. sí, donde dice plantas punk, vamos a ver, creo que aquí, ¿ves? Hay plantas punk
Entonces, ahí, cuando tocan ahí, empiezan a bajar y van viendo todas las plantas que hay y normalmente vienen esas recetas que estaban ahí. Ujú. Pero también, sí, ofrezco charlas solamente de las plantas punk y les presento la receta. Y bueno, estoy planeando con una amiga dar un taller aquí en Atenas y bueno, ahí estaremos avisándole en otro proyecto y vamos a trabajar en conjunto. Ujú. Ok. Te escuchamos, compañero Panga. Ay, Dios. Ante todo, muchísimas gracias. Sí, yo soy Luis Ángel Salazar, alias Panga, o más bien Panga, alias Luis Ángel Salazar. El Panga lo tengo desde antes de nacer, creo. Estoy muy emocionado realmente y no lo digo como una forma idiomática, sino realmente. Eh, Siempre he sostenido que la esencia de lo humano es idéntica a la esencia de la naturaleza. Somos lo mismo, definitivamente, ¿no? Y no podemos estar divorciados jamás. Eh, pero bueno, primero, muchísimas gracias a la compañera doña Roxana eh, por ese recuerdo tan particular, ¿verdad? Del tiempo de la abuelita. Mi madre también es de Atenas, de Jesús de Atenas. Ah, Y nos íbamos a pasar vacaciones hace muchos años, ¿verdad? Pasar Semana Santa, por ejemplo, allá a Jesús de Atenas. Y entonces sí, esos términos de solar y cerco y todos eran muy frecuentes de usar. Y tiene toda la razón doña Roxana, ¿verdad? Ir al solar era ir allá donde estaba las plantas estas, ¿verdad? Y muy particulares. Eh, los limones dulces, deliciosísimos realmente, ¿no? En fin, toda esa variedad enorme que había de biodiversidad precisamente y de plantas de todo tipo. Y el cerco sí está relacionado definitivamente con la cerca, ya en lo profundo, ¿verdad? De todas las propiedades. Así es que muchas gracias a mi Roxana, muchas gracias también a mi Alicia Porras Ramírez, o sí, Porras Ramírez, que siempre está con nosotros todo el tiempo. Eh, Mientras estaba la exposición en Funcia, ¿verdad? Tan interesante, definitivamente Funcia también es otro término sí, ateniense, ¿verdad? sí, sí. Eh, Estábamos enviando los mensajes para todo lado, ¿verdad? Y ya los enviamos a los 4 puntos cardinales. Mm, Les decía entonces que yo pienso que esa unión naturaleza-seres humanos no puede romperse nunca porque sencillamente si la rompemos los seres humanos nos morimos. La naturaleza sigue adelante, ¿verdad? Y tiene ujú, una gran capacidad para recuperarse, pues los seres mm, humanos nos desligamos, ¿verdad? De la naturaleza, nos suicidamos realmente, ¿no? Y entonces es el momento precisamente de pensar seriamente, justamente para explotar esta otra parte del lema de alternativas, pensar libremente para este tema que nos expone doña Roxana con tanta propiedad, Roxana González, y que inspira a Roxana Madrigal, y me hace recordar una especie de leitmotiv, de algo que se repite cada vez que estoy en el programa. La necesidad que tenemos de analizar a fondo el sistema económico político que tenemos en este momento vigente. Desde mi punto de vista, y lo repito en todas las ocasiones, este sistema que tenemos capitalista neoliberal, y lo digo con profundo respeto a lo que piense el resto del auditorio, es el sistema capitalista neoliberal vigente es homicida, evidentemente mata a la gente, ¿verdad? Incluso es tan cruelmente homicida que se inventa un montón de guerras, se inventa un montón de... Ayer estaba viendo una película, por ejemplo, que ya no es película, sino que es realidad, de unas organizaciones que se dedican así literalmente a destazar seres humanos para dotar de órganos vitales a los multimillonarios del mundo, ¿verdad? ujú, Entonces desaparecen niños sencillamente con toda la crueldad que esto significa, desnaturalizados totalmente,
desaparecen niños, disculpen el término, ¿verdad? Que me da horror, pero los destazan para sacarles órganos para dárselos a estos grandes ricos, ¿no? Las guerras absurdas, la forma en que por vender armas, la forma en que por hacer plata drogan a la gente, a la niñez, a la juventud, etcétera, ¿verdad? En fin, mata a la gente este sistema. Y además de ser homicida, es ecocida, mata a la naturaleza. Y es evidente, ¿verdad? Está definitivamente a la vista, ¿no? Mm. La explotación de minas a cielo abierto, bueno, toda explotación minera, ¿verdad? El consumo tremendo de petróleo, sencillamente, ya está todo lo eléctrico está funcionando, ¿verdad? Pero sencillamente nos ponen a consumir petróleo porque da mucha plata para ellos, ¿verdad? En fin, entonces un sistema homicida, ecocida, altamente patriarcal, ¿verdad? Totalmente, plutocrático, gobierno de los ricos, cleptocrático, gobierno de los que roban, ¿verdad? Y ha llegado el momento precisamente de cambiarlo por un sistema humanista, ¿verdad? Humanitarista, donde la gran preocupación sea el ser humano, pero a la vez ecologista, protección total a la naturaleza y obviamente igualitario en todo aspecto y su traducción política es demócrata participativo. Y el proyecto que ha desarrollado doña Roxana y su familia allá en Atenas reúne todos estos requisitos, ¿verdad? Es un proyecto tremendamente ecologista, tremendamente humanista, ¿verdad? Esa comunidad, esa comunión constante entre seres humanos y naturaleza se consigue en el huerto de Atenas, ¿verdad? Todo el tiempo. Y más bien se constituye en un modo de ser, ¿verdad? Ese intercambio, ese vigilar porque la planta le falta esto y la planta misma le va diciendo a uno qué falta y qué no falta, etcétera, etcétera. Esa comunión a la que tenemos que volver si queremos sobrevivir. Y además, ese espíritu comunitario que tiene el proyecto, ¿verdad? Es decir, son todos los seres humanos y es un proyecto abierto totalmente. Termino con un par de cositas. Ayer estaba precisamente oyendo el programa de doña Marcela Dumani, donde Ah, precisamente conocí a doña Roxana, ahí fue donde nos conectamos con doña Roxana, y Marcela estaba entrevistando a una compañera nuestra del programa Alternativas, que se llama Ayana Ureña Solís, que junto con un tío de ella y un sociólogo, doña Roxana decía que la agroecología es totalmente incluyente, ¿verdad? Incluye a todos los profesionales. Entonces, un sociólogo, tienen allá ellos, Dayana, el sociólogo, su tío y unas tres personas más, son el grupo que impulsa un proyecto que se llama Mercadito Agroecológico de Occidente o de San Ramón. Y claro. funciona, Jenny, en el Museo de San Ramón una vez al mes y están pues procurando ampliarlo por todo lado, ¿verdad? Entonces le voy a mandar el teléfono de Dayana a doña Roxana para que si lo tiene bien comunicarse con ella, ¿verdad? Dayana es una persona maravillosa. Acá en Grecia también tenemos en las faldas del volcán Poás, hacia el otro lado están los Bajos del Toro, que nos hablaba doña Roxana, hacia este lado está Poás y Grecia, y Grecia tiene un distrito que se llama San Luis, y entonces en San Luis funciona también una granja totalmente agroecológica. Hay un ingeniero, muy bella gente que trabaja con el Ministerio de Agricultura y asesora este tipo de actividades que se llama Mark Oces. Le voy a enviar a doña Roxana esos tres números telefónicos, Gracias, sí. Claro. pero también, Creo que sigue un congreso, Panga. Necesitamos hacer la unión de todas esas personas y los trabajos que hacen. lógicamente, Unirlos, lógicamente, ¿verdad? Definitivamente hay que sumarlas y las Sí. experiencias. lógicamente. Y un detalle más, y ahora sí ya, palabra de honor que finalizo. Eh, Acá en Sarchí, este cantón que queda aquí vecino de nosotros y nosotras, funciona una actividad muy, muy particular que es, doña Roxana decía que allá en México todo va para la cocina. Recuerdo una frase muy trillada pero válida que dice, todo lo que nada, vuela y cocina, perdón, y camina va para la cocina. Entonces, la compañera acá de Cerchi tiene un proyecto muy lindo
de cultivar de alguna manera insectos para comerlos, ¿verdad? Mm. Entonces, y hace unas delicias tremendísimas, definitivamente, de insectos, ¿verdad? Lo único es que el nombre que tengo es Gaby Pecas. Yo la conozco, la compañera como Gaby Pecas, pero ya estaba en el programa de Alternativas con su proyecto y en fin. Entonces le voy a pasar ese teléfono a Roxana y ahí ya tenemos el menú completo, ¿verdad? Todas las verduras y los insectos también van incluidos ahí definitivamente. En fin, muchísimas gracias, doña Roxana, y las puertas de Alternativas quedan abiertas totalmente. Y como dice nuestra querida Jenny, es necesario formar esa red nacional, ¿verdad? De huertos, esa red nacional de gente linda con cuyas actividades la vida sobre el planeta está totalmente garantizada y más allá definitivamente, ¿no? Muchas gracias, doña Roxana, y disculpe todas las peripecias al principio, No. pero siempre nos pasa. Eh, Doña Roxana, y, último y, detallito. ajá. ¿Dónde queda exactamente dónde está ubicado el huerto? Ah, bueno, estamos ubicados en Barrio Fátima, en Residencial Monterreal, Casa 22. Ok, Perfecto, perfecto, muy perfecto. bien. Definitivamente creo que doña Roxana tiene que escribir un mensaje aquí en el programa y mandarnos ahí en ese mensaje la ubicación. Eso creo que Ah, sería muy importante. Y retomar y recordar el lema de alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Cada quien desde su trinchera. Y creo que doña Roxana, que admiro muchísimo el trabajo que hacen los que trabajan en el campo, porque es fuerte y de sol y de calor y qué sé yo, pero agradecer esta experiencia y de verdad a todos ustedes que están allá y están acá y que escucharán este mensaje en estos días o hoy o en la radio o en el programa Alternativas, agradecer y motivar para que hagamos esta experiencia en nuestros espacios también. El que tenga un solar, el que tenga una huertita, el que tenga algo, pues creo que debería estar muy agradecido y unirse con doña Roxana para que le dé todas las ideas que pueda. Mil gracias a Panga, mil gracias a doña Roxana González por este día, por este rato, porque fue maravilloso el compartir y gracias por estos años de experiencia que hoy los acerca o nos acerca a cada uno de nosotros. Muy buen día, muy buena noche, muy buena tarde, dependiendo de la hora en que después escuches este programa. Muy buenas. Chao, chao. Hasta luego. Que les vaya de maravilla.